comenzamos con las infecciones urinarias. Y en la práctica diaria es lo que más va a ver. Más en la práctica diaria, infecciones de diarrea, diarrea. Definición y conceptos. Infección urinaria es la multiplicación de bacterias en la vía urinaria. Formas clínicas tenemos la cistitis y la pielonefritis. No me he fijado lo que dice en su texto, pero si lo dice así, voy a pensar. En realidad las infecciones urinarias son infecciones urinarias altas y bajas. Eso dice tu libro, no me he fijado. Igual le voy a preguntar así en el examen, porque les estoy avisando ahora. Se clasifican en altas y bajas. Lo único que creo que es aparte. Entonces, cistitis se considera infección urinaria baja. Uretritis también se considera infección urinaria baja. Y pielonefritis se considera infección urinaria alta. ¿Por qué hacemos esta distinción? Porque clínicamente va a haber una diferencia muy importante entre ambos. También tenemos el término bacteriuria significativa, que en mujeres es más de 10.000 unidades formadoras de colonias por ml, en hombres más de 100. Leucocituria, hablamos de más de 5 leucocitos por campo. ¿Cuánto es normal de los leucocitos por campo movido? Sí, tiene que haber dos leucocitos. De 2 a 4 es normal. Lo mismo que los hematíes en orina. Mismo. De 2 a 4. Entonces, leucocituria se considera a partir de 5 por 3. Pero todavía no se considera infección urinaria. La literatura dice a partir de 10 leucocitos por campo morina. Pensamos no es lo mismo que piocitos. Piocitos, suficiente que haya uno para que se considere infección urinaria. Uno. Consideraciones epidemiológicas. Las infecciones urinarias son más frecuentes en mujeres. Tanto así que dicen que entre el 20 al 50% de las mujeres van a tener un episodio en el transcurso de su vida de infecciones urinarias. En neonatos, en cambio, es más frecuente las infecciones urinarias en varones, no porque van a ser pediatras. La clínica prevalece sobre el cultivo en mujeres con síntomas urinarios. Debido a lo que diga el cultivo, vamos a hablar con la clínica más adelante. En hombres, en cambio, toda bacteriuria es relevante. ¿Por qué en mujeres no es tan relevante la bacteriuria como en hombres? ¿Qué creen que sería la diferencia? Porque en mujeres es más corta, por la anatomía es más probable que haya contaminación, no sea un varones es casi imposible. Vemos ahí leucocitos, ya hay que pensar en infección urinaria, otra cosa. Y también tenemos que acordarnos que las bacterias, hay bacterias sapróficas. Por eso es que la muestra de examen de orina es una forma especial de tomarla, no es cualquier orina. Debería ser la primera orina de la mañana y la mitad del chorro, descartando el principio del chorro por la presencia de estas bacterias sapróficas. Etiopatogenia y fisiopatología. Tenemos un desequilibrio entre la virulencia bacteriana y las defensas del hueso. Evidentemente, salud. Si aumenta la virulencia bacteriana y disminuye las defensas del hueso, pues ahí vamos a tener la infección urinaria. Hay los factores del germen y los factores del hueso. Los factores del germen son fimbrias que van a ayudar a las bacterias a adherirse al urotelio. Y el antígeno capsular que le va a otorgar resistencia a la fagocitosis de estas bacterias urinarias para que puedan multiplicarse. Factores del huésped. Tenemos alteraciones anatómicas. Cualquier alteración anatómica en la vía urinaria puede provocar que haya más frecuencia de infecciones
urinarias, como las válvulas, que son una especie de válvulas que son más frecuentes en niños. El déficit de inmunoglobulina A, que es la inmunoglobulina que está presente en las mucosas. Y alteraciones funcionales, que serían alteraciones funcionales, por ejemplo, mucho droga, que la orina por algún motivo vuelva. Entonces eso va a favorecer las infecciones urinarias. ¿Por dónde van a llegar estas infecciones urinarias? Hay una vía ascendente que es la más común, donde hay una colonización en la vía urinaria, de ahí va a ascender esa bacteria hacia la vejiga, de ahí va a ascender por los ureteres y puede llegar a los riñones. Ascendente. Hematógena es menos común, pero cuando hablamos de hematógena hay que pensar en este dorado y en la carne. Entonces hematógena es por vía sanguínea va a llegar a la vía. Hay algunas que no se están mencionando aquí, que es por vía linfática, otra por continuidad, por ejemplo las apendicitis por continuidad del apéndice puede provocar que aparezcan glóbulos blancos. Instrumentación urinaria, ¿a qué instrumentación urinaria? Cuando ponen sondas de para que le ponen sondas internadas o para tomar muestras de algunas situaciones o para controlar. Entonces, cuando hay instrumentación urinaria, hay un riesgo de infección exógena. Y también tenemos que pensar en bacterias específicas. Agentes etiológicos. ¿Quién provoca las infecciones urinarias bacterianas? La Escherichia coli es la más frecuente. Tanto así que la literatura dice que es más del 90%. Pues nuestro texto menciona un 80 a 90% de las infecciones urinarias que son responsables de la Escherichia coli. Otros, el Proteus mirabilis, la Klebsiella, el Enterobacter, las Pseudomonas. Aquí hay que mencionar algo importante. El Proteus mirabilis es más común en pacientes con cálculos renales. Más que todo porque el Proteus hace que se produzcan unos cálculos renales especiales que les llamamos cálculos de Struvita, que no se ven en rayos. Y luego tenemos la Klebsiella. La Klebsiella es mucho más frecuente en pacientes que tienen sonda y ese se considera una infección intrahospitalaria. Pero si el paciente es portador de sonda, es más probable que sea Klebsiella. ¿Por qué necesitamos saber estos tres detalles? Que la Escherichia coli es la más común, que el Proteus es más específico en casos de litiasis, que la Klebsiella a la hora de decidir el tratamiento a la hora de decidir antibiótico antes de tener el cultivo. Clasificación clínica de infección urinaria baja, cistitis, uretritis. ¿Qué clínica van a tener las infecciones urinarias bajas? Disuria, ¿qué era disuria? Colaquiuria, ¿qué era? Sin afectar el volumen urinario. Tenesmo. Exactamente. Puede haber también hematuria y dolor suprapúbico. Si todo esto tenemos, pues hay que pensar que es una infección urinaria baja. En cambio, en las infecciones urinarias altas suele faltar toda esta técnica. No suele haber disuria, no suele haber colaquiuria, aunque en la práctica yo veo lo contrario. Pero lo que sí hay y lo que nos define la diferencia entre alta y baja es la fiebre. Si el paciente tiene fiebre y es infección urinaria, eso es una infección urinaria alta, no es una infección urinaria baja. Además, la fiebre se acompaña de escalofríos, dolor lumbar, rasgo afectado. No suele haber de hambre. Piuria, ¿qué sería piuria? La presencia de leucocitosis. ¿Qué es leucocitosis? ¿Cuántos son los leucocitos normalmente? 5.000 a 10.000. Entonces, ¿cuántos serían leucocitos? Más de 10.000. Tenemos una infección bacteriana, aparte de leucocitosis. ¿Qué más tiene que ver? Neutrófilos altos. Porque tuviera linfocitosis, ¿en qué sospechamos? Proceso viral. Luego hay que solicitar que para
Otras formas clínicas tenemos la bacteriuria asintomática. ¿Qué significa esto? Básicamente que hay bacterias en orina, pero que no traen ningún signo ni síntoma. Entonces tenemos bacterias en orina, pero no hay síntomas ni piuria, tampoco un sistema sintomático. No requiere tratamiento. Si no hay síntomas, no se necesita tratamiento. Excepto si la paciente está embarazada, en pacientes inmunocomprometidos y cuando se hace cirugía urológica, porque obviamente eso va a contaminar la cirugía. Las infecciones urinarias no complicadas se dan en mujeres adultas sin alteraciones anatómicas y son las cistitis aguda o recurrente y la pielonefritis. Infección urinaria complicada. Entonces, infecciones urinarias en pacientes con litiasis renal, lógicamente, estamos hablando en reflujo urinario, en malformaciones de la vía urinaria, pacientes que portan prótesis urinarias, pacientes inmunosuprimidos, pacientes embarazadas, en la vejez y en el prostatismo. ¿Qué es el prostatismo? Aumento en la hipertrofia urinaria del próstata, básicamente. ¿Y qué nos va a traer eso como signos y síntomas? Si tienen la próstata grande los pacientes. No, al revés. Podría ser alguna otra cosa más frecuente. Disuria podría ser, no es tan frecuente. A ver, ¿dónde está la próstata? Debajo de la A ver. Ya, a ver. La uretra. La próstata. Uretra, próstata. Está ahí alrededor. Entonces, si ves esa próstata, ¿qué va a pasar? Va a ir obstruyendo la vía urinaria. Entonces, si se obstruye la vía urinaria, ¿qué va a pasar? El paciente va a tener colagiuria. Va a intentar orinar, pero no va a orinar tan fácilmente. Puede llegar incluso a retención urinaria. Pueden hacer globos. Entonces, lo que le va a pasar al paciente es eliminar el orina. Y que como no puede orinar de golpe, ¿qué va a hacer el paciente? Va a orinar varias veces. Y eso incluye que en la noche se va a tener que levantar a orinar. Y eso se llama Victoria. enuresis. ¿Qué era? Enuresis. Eso le iba a decir. Vamos a hablar otra vez. ¿Qué cosa? Enuresis. ¿Qué era? Enuresis. Cuando se hace Sintomatología. Es complicada, a ver. Fiebre, dolor en el flanco afectado, síntomas sistémicos, mayor riesgo de sepsis y pueden llegar a la insuficiencia renal. Infección urinaria recurrente. Tenemos dos situaciones: la recaída y la infección y la reinfección. Recaída, misma bacteria, después de 3 semanas posterior al tratamiento. Y a esto le llamamos persistencia de la misma infección. Reinfección, nuevo germen, más de 7 días posterior a la curación por una nueva infección urinaria. Es otra infección. Causas: resistencia bacteriana natural o adquirida. Resistencia bacteriana. Cada vez es lo mismo. ¿Cuál es resistente a los antibióticos? Los pacientes no son resistentes a los antibióticos. ¿Quiénes son los resistentes? Las bacterias. Si no, usamos antibióticos para tratamiento de los pacientes. Problema creciente por uso indiscriminado de antibióticos. ¿Qué es lo que está sucediendo bastante? Van con síntomas urinarios, urgia, colagiuria, la farmacia primero que buscan es un norfloxacino. No les dicen cuánto tienen que tomar, no les dicen mucho, les dan nomás un norfloxacino, una o 2 tabletas. ¿Qué hace el paciente? Se toma una o 2 tabletas y evidentemente va a mejorar mucho. Entonces, cuando revierte muy fácilmente con la bacteria no muere, entonces se va a quedar ahí. Solo que hemos dado un antibiótico solamente
días va a volver el cuadro y va a ser peor, porque la bacteria ya va a aprender a defenderse de ese antibiótico. Diagnóstico clínico y laboratorial. Presuntivo clínico, si el paciente tiene disuria, fiebre, dolor lumbar suprapúbico. Laboratorial, si hay leucocituria, bien, como diciendo que son más de 10 leucocitos por campo en orina, bacteriuria, piuria, cilindro leucocitario. Y en el uno cultivo que se hace promedio, la primera orina de la mañana, también podemos encontrar bacterias más de 100.000 unidades formadoras de colonias. ¿Por qué digo 10 leucocitos y luego digo unidades formadoras de colonias? Son términos diferentes. Las unidades formadoras de colonias se leen en los cultivos. Y los leucocitos por campo, básicamente estoy viendo en el microscopio cuántos leucocitos veo en cada campo. Estudios por imágenes e infecciones urinarias complicadas. Por algunas veces, ¿qué estudios les pedirían de imagen a un paciente? No es muy poco, pero ¿qué le pedirían? Si cada vez tiene infecciones urinarias o está complicada, ahí se puede pedir un estudio. Una ecografía renal es el de predilección. Ahí voy a ver en una ecografía. Que no haya una hidronefrosis, que no haya paro asiento, que no haya, más que todo, cálculo de la presión de cálculo, no sé si medidas generales, prevención y profilaxis. Salud. A los pacientes les vamos a recomendar que tengan ingesta abundante de líquidos sin llegar a la potomanía. La micción postcoital, ¿qué significa eso? Eso significará la pureza. Los que tengan relaciones sexuales tienen. Evitar retenciones urinarias, porque la retención urinaria está en éstasis la orina y va a haber purificación básica. Evitar diafragmas espermicidas, ¿por qué? Porque está introduciendo algo también. Estrógenos en menopáusicas, ¿por qué? Porque los estrógenos protegen las infecciones urinarias. ¿Cuándo se usan los estrógenos en los pacientes que hacen menopausia? Sí, ¿cuándo se usan los estrógenos? Diafragma es una membranita que se pone al fondo del cuello de los habitantes de el método de Barber. Y eso hace que haya más probabilidad de infecciones. Los estrógenos, por qué acaso el retraso hormonal, ¿sí? Se inicia cuando comienza la menopausia. Si se inicia después, ya no funciona. Conclusiones. Las infecciones urinarias es una de las infecciones más frecuentes y heterogéneas. Porque el diagnóstico debe ser clínico, microbiológico, anatómico. ¿Qué significa eso? Clínico, en base a los signos y síntomas de los pacientes. Microbiológico, viendo los estudios anatómicos, ahí vemos los estudios de imagen que llaman las evitar sobretratamiento de bacterias asintomáticas. No todas las infecciones urinarias en laboratorio que tengan síntomas se deberían tratar. ¿Por qué? Porque vamos a matar saprófitos y vamos a provocar más bien infecciones urinarias. Promover el uso racional de antibióticos y medidas preventivas. Pasamos a hablar ahora de litiasis urinaria. La litiasis urinaria, ¿qué es? Es la presencia de cálculos en la vía urinaria, que incluye el riñón, los uréteres, la vejiga. Ahora, ¿dónde se forman estos cálculos? Suelen formarse en el riñón y de ahí van descendiendo. La litiasis urinaria es una patología milenaria ya descrita por los griegos. Antiguamente los especialistas eran conocidos como litotomía, porque el lito viene de la palabra griega piano. Su incidencia ha cambiado por factores ambientales y dietéticos. Afecta aproximadamente al 12% de los varones, o sea que aquí tenemos por lo menos unos 5 pacientes con más incluso, unos 7 u 8 pacientes con cálculo renal. Pero la mayoría de las veces son asintomáticos. Y 5% de las mujeres hasta los 70 años. Fisiopatología general. En la orina se excretan solutos como el calcio, el salato, el ácido úrico y demás. Y estos al excretarse excitan
existe la posibilidad de que se vayan uniendo unos a otros para formar sustancias inertes sólidas, que son los calcos renales. Y pueden formar incluso cristal, en caso de las urias. Tenemos la cristaluria, presencia de cristales en el seno urinario, que nos van a decir que es más probable que ese paciente vaya a ser cálculo renal. No toda cristaluria va a terminar como litiasis, pero algunos. Proceso de litogénesis. ¿Qué significa litogénesis? De formación del cálculo. Es un evento multifactorial que incluye la formación de microcristales, y esos van a ir madurando lo que posteriormente va a ser el cálculo renal. Hay dos teorías, una del núcleo litogénico en el parénquima renal y el otro de la formación puramente intralunar, la teoría físico-química predominante. Entonces básicamente nos están diciendo que empiezan a formarse ahí en el riñón y otros que se van a formar dentro de la luz del riñón. Solución saturada, equilibrio entre solutos y solventes. Entonces en los pacientes que tienen deshidratación es más probable que vayan a formarse estos cálculos. Es por eso que es más común aquí en nuestra ciudad por el calor de hidratación. Zonas de saturación subsaturada, no hay nucleación. Metaestable, hay una precipitación posible de estas sustancias para ir formando el cálculo. Sobresaturada, hay una precipitación espontánea de estos cristales. Nucleación y crecimiento. Nucleación homogénea espontánea cuando se supera el umbral, cuando hay demasiados cristales que están en un medio con deshidratación, donde hay más solutos que solventes. Nucleación heterogénea facilitada por sustancias o membranas. Agregación, formación de la matriz proteica y epitaxis, los epistaxis. Epitaxis es crecimiento de un cristal sobre el papel. Tenemos pero los inhibidores urinarios, que son orgánicos de alto peso molecular, como la nefrocalcina, uropontina y uromodulina, que van a evitar que se formen estos cálculos. Inorgánicos de bajo peso molecular, como el citrato, el magnesio y el pirofosfato, disminuyen la cristalización y agregación y crecimiento. Entonces, si estos van a disminuir la orina, va a aumentar la probabilidad de que haya cálculos. Diagnóstico. Tenemos que preguntar en la anamnesis la edad del paciente, historia familiar de formación de cálculos renales, antecedentes infecciosos. ¿Por qué infecciosos? Hemos hablado algo de infecciones urinarias que tenía que ver con los cálculos. ¿Qué bacteria era? Proteus. Si hay infecciones urinarias, hay que repetir. Y si se ha detectado que sea Proteus, pues hay que pensar en esos cálculos. La dieta, fármacos, con los diuréticos facilitan la toxicidad. Importante evaluar las recurrencias y enfermedades hereditarias. Litiasis en niños, si observamos litiasis, hay que sospechar en alteraciones genéticas o metabólicas que hacen que estos pacientes ya sean formadores natos de cálculo. Diagnóstico y manifestaciones clínicas. ¿Cuál es el síntoma cardinal de los cálculos? El cólico retral, que es un dolor agudo en región lumbar con irradiación hacia dónde? Hacia el muslo, hacia la región genital, incluso hacia la espalda. ¿Y por qué se produce el dolor cólico del cálculo? ¿Qué ha sucedido? El cálculo estaba ahí en la pelvis renal y no molestaba a nadie. Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Por qué apareció el cálculo? ¿Por qué apareció el cólico? Entonces el cálculo se rompió, salió un fragmento, y ese fragmento ¿qué hizo? Se movió. ¿Y qué pasó con ese fragmento que se movió? Va a obstruir la vía urinaria, donde sea que vaya a obstruir. Esa obstrucción, ¿qué va a provocar? ¿Por qué? Porque la orina va a querer salir, como no va a salir, va a haber una dilatación de la vía urinaria, que eso provoca dolor tipo cólico. Y sumado a eso, para desobstruir esa vía, va a haber una contracción. Aumento de la contracción también produce dolor cólico. Entonces, ¿cuándo va a dejar de doler? Si está doliendo porque se obstruyó, ¿cuándo va a dejar de doler? Cuando se da. ¿Y qué más nos vamos a encontrar?
si le hago un examen de orina, ¿qué me voy a encontrar? Hematuria. ¿Por qué va a haber hematuria? Porque el cálculo no es tan bonito, no es una pelotita. Tiene espículas porque se ha roto de una piedra y por tanto va a ir dañando todo el endotélio, la mucosa urinaria y va a poder sangrar. Entonces, estos pacientes, aparte del cólico renal, tienen náuseas. Y hemos dicho las náuseas porque aparecen con vómitos, con disuria y con hematuria, que puede ser micro o macro. En muchos casos, la litiasis puede ser asintomática cuando el cálculo es muy chiquitito o cuando no se muestra. Diagnósticos por imágenes. ¿Qué le vamos a pedir a nuestros pacientes si sospechamos que hay un cálculo? Una radiografía simple de abdomen no servirá. Doctor, ¿por qué tienen náusea y vómito? ¿Se acuerdan cómo son las vías del dolor? ¿Se acuerdan que les dije que compartía el dolor simpático? Compartía con la vía simpática, compartía el dolor del peritoneo a ese nivel. Entonces, al compartir la vía, asumen que el estímulo no es dolor, asumen que el estímulo son náuseas, vómitos. Por eso no. Es una respuesta compartida porque lamentablemente comparten la misma vía de dolor y los signos simpáticos. Es por eso. Entonces, todos estos cólicos, lo mismo pasa en los cólicos menstruales, que a veces tienen náuseas y vómitos. Todos es mal interpretado. ¿Qué más? ¿Radiografía nos servirá para ver cálculos renales? Sí y no. Sí, porque ¿qué necesito para que se vea? Que se de calcio. Lamentablemente, no todos los cálculos son de calcio. Entonces, a veces no, a veces. ¿Ecografía será mejor que la radiografía? Sí. Porque en la ecografía, ¿qué es lo que estoy viendo? El rebote en algo sólido. Entonces, el eco que produce el transductor del ecógrafo va a rebotar. No importa de qué material sea, con que sea sólido va a rebotar y por tanto van a poder ver los cálculos. Por un lado y por otro lado, incluso van a poder mover al paciente para que sea claro. Entonces, es el estudio de imagen de primera elección y lo que le dicen el gold standard. Cada enfermedad tiene su gold standard para diagnóstico. Una tomografía sin contraste, método de referencia actual. Pero el problema de la tomografía es que es mucho más radiación y es mucho más caro y mucho más difícil de encontrar. Urograma excretor. ¿Qué es el urograma excretor? Útil para litos radiolúcidos. ¿Pero qué es el urograma? Básicamente se pone una solución de contraste en vena y el paciente empieza a orinar. Lo que veo es por donde sale esa orina por el contraste. Ahí hay urograma retrógrado, donde el contraste poco a través de la vena. Estudios metabólicos. ¿Por qué tendría que hacer un estudio metabólico? Porque lo que quiera saber es de qué está hecho este cálculo. Identifica causas subyacentes y tipos de exámenes de sangre. Voy a poner calcio, fósforo, ácido úrico y PTH. ¿Para qué pido todos estos? Pensando en que los cálculos sean de calcio. ¿Y quién está enterado si hay cálculos de calcio? ¿Qué enfermedad hay que allá? Mucho calcio eliminándose. De la paratiroides, por ejemplo. ¿Qué más? ¿Y ácido úrico por qué pido? ¿A quién le piden ácido úrico? Para diagnosticar psicosis. Entonces, los cristales de glucosa monosódico que lastiman la segunda vez de forma los ojos pueden formar conocimiento cálculos también. Y es bastante común en estos pacientes con gota. Hay que pedir orina de 24 horas para cuantificar el volumen, para ver calcio urinario, para ver oxalato de orina, citrato, para calcular el pH, porque las alteraciones del pH pueden favorecer la aparición de cálculos. Análisis criptográfico de cálculos si se recupera. Entonces, si obtiene el paciente orina, el cálculo puede, pero ¿para qué voy a estudiar el cálculo si ya no orina? No se olviden que puede volver a formar cálculos, o puede ser que eso que ha usado sea un pedazo del cálculo más grande, los cálculos coraliformes, que son del tamaño de casi todo el mundo. Litiasis cálcica. Casi todos los cálculos, casi no todos, pero casi
todos son de cálculo, son los que vamos a poder ver en radiografía. Son cálculos de oxalato o de fosfato de calcio y por tanto son radioopacos. ¿Radioopacos qué color tiene radiografía? Blanco. Subtipos tenemos la hipercalciuria absortiva por exceso de absorción intestinal de calcio, la hipercalciuria renal por defectos en la reabsorción tubular, la calciuria reabsortiva por hiperparatiroidismo primario y asociación con hiperuricosuria, que tiene más que ver con la calcium. Litiasis úrica por oxalato. Ácido úrico, cálculos radiolúcidos, pH urinario menor a 5. Estos cálculos van a ser de la gota, básicamente, pacientes gordosos, y se ven favorecidos por la deshidratación, por la presencia de proteínas en orina, por cáncer, por otros fármacos. Oxalato. Los cálculos de oxalato, hiperoxaluria primaria, que es causa genética, enteropatía perdedora de oxalato y dieta sagrada de oxalato. En los tantos. Tenemos la litiasis infecciosa y la cistina. El fosfato de amonio magnésico, que es los cálculos de estrubita, que voy a preguntar en el examen. Cálculos de estrubita, ¿de qué están pensando que es una? Primero, que es una infección. Segundo, de qué es más probable que sea infección de Protos. que se ve cuando el pH es mayor a 7. Son cálculos coraliformes. ¿Por qué le dicen cálculos coraliformes? Ocupan casi toda la pelvis renal y se forman como si fuera una pelvis renal básica. Tratamiento, antibióticos y cirugía. Antibióticos para deshacer los protios, que es el que hace que se formen estos cálculos, y cirugía para sacar esto, porque no va a salir. Cistinuria, enfermedad hereditaria, o presencia de cristales hexagonales de color amarillo castaño, y tratamiento de hidratación alta y soluciones quelantes, que sirven para expulsar piedras. Conclusiones. La litiasis es multifactorial y recurrente en muchos casos. Requiere enfoque diagnóstico integral, clínico, metabólico y polimático. El tratamiento incluye medidas dietéticas, farmacológicas y quirúrgicas. La prevención es clave en pacientes con recurrencia, porque sabemos que estos pacientes probablemente vayan a más tarde. Y con eso acabamos nuestro bloque para darnos el material del día lunes. ¿Qué vamos a hacer? Ya,